Vamos a continuar hoy pues con nuestro formato de podcast. Yo me presento con todos ustedes. Yo soy Daniel Mesa, soy el coordinador nacional de innovación de la ANDI y pues qué chévere tenerlas acá, Ana y Diana, ¿sí? Pricir, Pricir, ¿cómo se pronuncia lo que ustedes están haciendo, el emprendimiento que ustedes tienen? Y cuéntenos un poquito de qué trata esto. Bueno, se llama Pricer. Técnicamente nos llamábamos Pricier, pero nadie nos dice nunca Pricier, entonces nos quedamos Pricer y ya Ok, todos le decimos más fácil. Pricer. Gracias por la invitación. Sí, ¿qué hacemos nosotras? En Pricer trabajamos ofreciendo a las compañías estrategias de pricing para crear valor. Creemos dentro de nuestro mundo que trabajar con el precio como una herramienta generadora de valor es muy poderoso y muy importante para todas las compañías. Entonces, a eso nos dedicamos. Trabajamos con muchas compañías de diferentes sectores, de diferentes regiones, grandes, medianas, pequeñas, para ayudarlos a definir una estrategia de precios que les mejore su rentabilidad. Bueno, en este mundo del emprendimiento y cuando uno está innovando, uno la verdad no sabe cómo ponerle precio a las cosas que uno está haciendo, ¿sí? O que va a generar, o oiga, es que esta innovación tiene X tecnologías. ¿Cómo ustedes empezaron a ponerle precio a lo que ustedes hacían? No sé si nos pueden contar como esa historia de cómo nace precisamente eso, porque es muy difícil cuando yo hablo con emprendedores, con innovadores, oiga, no sé cómo poner el precio a lo que hacemos. Entonces, cuéntenos un poquito. Eh, es súper triste, pero es una realidad y es nadie enseña a poner precios. Ok. El 98% de las escuelas de administración y de negocios de Latinoamérica no tienen en su pensum la parte de fijación de precios. Si mucho, cuando tenemos suerte, nos dicen, sí, precios igual a costo más margen. El problema es que, como tú dices, en la innovación o cuando estamos tratando de cosas completamente diferentes, pues el costo es todavía incierto. Entonces, le pongo el precio con qué costo, con el costo que tengo hoy, con el costo que voy a tener cuando escale. Yo ya me gasté esa plata, ¿la debería incluir o no la debería incluir? Por eso es que nosotros hablamos de precios como herramienta para capturar valor. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando va a fijar el precio de un producto o de un servicio novedoso es entender qué es valor para el cliente. Porque es que el valor es, primero, subjetivo. Sí, es muy subjetivo. Y segundo, es perceptual, es decir, es lo que el cliente percibe, no es lo que yo le doy, es realmente lo que ellos reciben, lo que ellos están viendo y viviendo. Entonces, la innovación que está centrada, digamos, en el cliente, en el usuario, en el beneficiario final, tiene también que partir por entender qué es valor, cuáles son esas características de mi producto o de mi servicio que le van a servir a los clientes para comparar, para elegir y obviamente para pagar. O sea, ustedes más allá de una fórmula quizás financiera, ayudan a esos emprendedores, a esas personas a saber cuál es el valor que yo entrego o cómo me percibe mi cliente. ¿Sí? ¿Les entiendo bien? Lo entendiste, ese es nuestro eslogan. Nosotros le ayudamos a las empresas a cobrar el precio que se merecen por el valor que están entregando al mercado. Ok, ¿y cómo lo hacen? Porque a veces, como tú dices, el valor es muy subjetivo, ¿sí? Y depende también de muchas experiencias, de yo cómo he vivido esto, oiga, lo comparo con este otro producto, cómo encontrar ese valor. Nos movemos en diferentes mundos y yo creo que estamos hablando, depende de qué tipo de compañía y cuál es el nivel de madurez que la compañía tiene. Uno es cuando hay mucha información, entonces trabajamos con base en esa información, hacemos análisis, hacemos proyecciones, entendemos elasticidades, siempre vamos a entender el mercado, la competencia. Y lo otro que hacemos, que para nosotros es muy importante, que creo que es el core, como lo decía Ani, de lo que trabajamos es ir a entender el cliente. Ok. Entonces, tenemos muchas herramientas y muchos métodos en los cuales lo importante es ir a entender ese cliente qué es lo que valora, qué lo motiva, por qué está dispuesto a pagar para poder devolvernos y hacer una propuesta de precio. Hay casos en los que sencillamente el producto no existe, entonces pues no es tan fácil ir a hacer una investigación y en ese tipo de casos pues lo que hacemos es trabajar sobre hipótesis con los equipos de trabajo. ¿Les ha pasado que, digamos, ustedes están haciendo todo este estudio de encontrar cuál es el valor y a la final no encuentran un valor? ¿Y qué pasa ahí en ese momento? Sí, ¿Sí? hay una anécdota. Hay una Ok. anécdota muy particular. Eh, Era una empresa que llegó a nosotros vía una aceleradora, vía una incubadora de hecho, y tenían una idea de
ellos querían monetizar un producto que era una calculadora de impacto de carbono en la compra de muebles de oficina. Ok. Algo muy complejo. No solo muy complejo, sino al final algo que por sí mismo nadie No. estaba dispuesto a pagar. Ok. Entonces, es triste, ha sido lo más raro, pero yo creo que es un ejemplo muy diciente que pasa cuando las empresas se enamoran de su producto, se enamoran de su idea, se enamoran de su innovación y no se enamoran del problema del cliente. Ok. Porque pues, ¿qué cliente va a pagar por esto? De pronto, si me lo regalas, tal vez consideraría usarlo, pero no estoy segura. Entonces, si no hay valor, no hay negocio, Ok. no hay modelo de negocio que sobreviva. Y eso es como súper crítico porque llegan muchas empresas diciendo, oiga, no, yo tengo aquí un superproducto, una cosa así gigante. Y el cliente lo que percibe de ese valor es así de chiquitico. Entonces la disponibilidad de pago de ese cliente es así de Muy chiquitica. pequeña. Entonces la capacidad que vamos a tener de hacer de eso un negocio rentable y sostenible es así de pequeña. Ok. Y en ese caso, ustedes intervienen a decir, oiga, es mejor que apaguemos y vámonos o hagamos una, ¿qué? Eh, Pues como nuestro rol de consultor siempre es darle opciones al cliente y obviamente es el cliente el que decide sobre su negocio. En ese caso particular, pues fue visualizar que, digamos, por ese lado no iba a tener un negocio rentable ni un negocio sostenible. Sin embargo, durante el proceso sí se identificaron algunas necesidades claras y sentidas de los clientes que sí hacían que los clientes hubieran podido estar dispuestos a pagar por un producto y pues ya dejarle a la empresa sus caminos para que ellos pivoteen si lo ok. consideran necesario. Súper. Cuando yo decido empezar a subir los precios, porque también esa es como una de las preguntas de, oiga, ¿en qué momento yo subo este precio? ¿Está pasando X cosa con proveedores? Quizás situación geopolítica me está afectando, pero cuando yo empiezo a subir los precios o no. Esa es la pregunta del millón Ok. y sobre esa trabajamos todo el tiempo. Creo que lo más importante es que nosotras proponemos que la gestión de precios sea algo permanente en las empresas, que tú siempre estés monitoreando los aspectos relevantes de tu mercado para que la decisión de subir precios sea de acuerdo a lo que tus condiciones determinen. Ok. Yo debo estar atento a la competencia, yo soy impactado por los incrementos de costos que se puedan dar, pero al final lo más importante es que con todos los elementos yo haga los ajustes de precios que correspondan a lo que el análisis de mi estrategia me dé. Porque recuerda que cuando hablamos de trabajar en crear valor, el crear valor lo puedo descubrir porque algo detonó una necesidad de un cliente, de un producto que yo reforcé para que cumpliera con esa expectativa. Y ahí va a haber una oportunidad de incremento de precio. Entonces yo creo que los incrementos de precio van más asociados a la estrategia, que no deberían estar tan dictaminados por algo que pase en el mercado, sino qué tanto eso puede llegar a impactar mi estrategia o qué tanto mi estrategia me demanda que yo haga un ajuste de precio. Ok. Hay una palabra clave o a veces cuando uno es emprendedor o está trabajando con temas de innovación, siempre o el cliente te va a decir, oiga, esto está muy caro, ¿sí? Y uno empieza ahí como a negociar, como sí, como no, oiga, de verdad, pues este es el valor que yo le pongo a mi producto, a mi servicio, cómo empezar también a manejar esas situaciones de, oiga, esto está muy caro, usted no me quiere pagar el valor que yo le estoy metiendo a mi innovación, cómo manejar ese tipo de cosas. Listo, entonces lo importante es entender que caro o barato no tiene que ver con el ticket. Ok, Estamos acostumbrados a decir, tiene un ticket alto, es caro, tiene un ticket bajo, entonces es barato. Entonces yo te pregunto, un carro de 50 millones de pesos, ¿es caro o es barato? depende. Ya. Claro. O sea, si es un Twingo, tú dices como que está muy caro. Ok, Y si yo te digo que es un Mercedes-Benz modelo 2025, tú me dices está sospechosamente barato, algo raro pasa con ese carro, ¿cierto? Entonces mira que caro y barato no tiene que ver con el precio, tiene que ver con la relación entre el precio y el valor. Entonces, si un cliente te dice que es caro, hay 4 razones. La primera, no entiende, no percibe el valor que yo le estoy entregando. Y ese es el más grande. ok. Ahí Entonces, está el error. ahí está el 90% de los errores. Hay algunos casos más pequeños que el cliente me dice que está caro porque no entiende el contexto. Es ignorante en esta industria, no sabe cómo funcionamos, entonces hay que educarlo un poquito. En el primero hay que educarlo en el valor, en el segundo hay que educarlo en el contexto. Hay un tercer caso que es el cliente me dice que está caro porque le da miedo que yo le esté dando
condiciones diferentes. Hay una sensación de justicia y dice, no, es que yo vi que usted a él le está dando un precio más barato. Yo creo que, ¿cierto? Y en ese caso es mi responsabilidad mostrarle a los clientes, oiga, claro, tenga el precio, usted quiere el precio de él, venga, yo le ayudo, cómpreme lo que me compra. Ya. Un Pa- tema de me pague transparencia también. transparencia. Y la última es, pues a veces los clientes dicen está muy caro como técnica de negociación, simplemente para hacerme caer. Y ahí, pues es donde está, digamos, la convicción de mi equipo comercial y el conocimiento de mi equipo comercial de poder realmente expresar, entender y defender ese valor que estamos entregando. Ok, súper. Bueno, ¿qué consejos ustedes le podrían dar a alguien que está empezando y que no sabe cómo ponerle ese precio a lo que hace? Mira, cuando esos casos se nos presentan, yo creo que la primera pregunta es qué es lo que estamos proponiendo. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene mi producto? ¿Qué es lo que yo verdaderamente estoy ofreciendo y cómo me cercioro que es por lo que los clientes están dispuestos a pagar? Hemos hablado toda la vida en marketing de propuestas de valor, pero para nosotros las propuestas de valor tienen que ver con qué es lo que verdaderamente está dispuesto a pagar el cliente por un producto y que ahí sea en donde yo me posicione. Te diría que si tengo que escoger algo por dónde empezar, empezaría por asegurarme que estoy parado en donde corresponde y que lo que estoy comunicando verdaderamente es lo más eh, importante a la hora que alguien conozca sobre lo que yo estoy vendiendo. Y una que a mí me gustaría complementar es muy importante con quién me compara y alejarme o no de con quién no me compara. Ok. El ejemplo que ponía Ani es perfecto. No me puedes comprar un Mercedes-Benz con un Twingo, porque si me estás comparando ambos, tenemos un problema en algún punto en qué es lo que estamos valorando del vehículo. Ok. Creo que esas son como dos cosas que para mí son muy Qué pasa cuando encontramos los commodities? Que hay muchas cosas, hay muchos commodities que se están dando en el mercado. ¿Cómo empezar yo también a diferenciar ese tipo de cosas? Buenísimo. Porque una diferencia entre un Mercedes y un Renault, pues qué pena que acá está Renault, pero se identifica, ¿sí? Pero cuando uno es un commodity, ¿qué pasa ahí? La respuesta es, todo el mundo nos dice en ese momento, no, es que mi industria está muy comoditizada, todo el mundo lo dice. ¿Qué es una industria muy comoditizada? Primero hay que entenderlo, es una industria donde esa relación precio-valor está muy aplanada. Yo tendría que entregar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor para poder justificar una pequeña diferencia en el precio. Ok, Entonces, si estoy en ese mundo, hay dos cosas importantes. La primera, si estoy con productos commodities, estoy en el negocio de los servicios, no estoy en el negocio de los productos. ok, ¿Cuál es mi servicio completo? ¿Qué otras cosas entrego yo? Más allá de esta botella, más allá de esta tapa, más allá de este lapicero, lo entrego a tiempo, en qué la condiciones, propuesta de valor. con qué, exacto. Una propuesta de valor que va mucho más allá del producto. Ok, La segunda, utilizar los modelos de monetización. ¿Qué es un modelo de monetización? No es solo decir cuánto cobro, sino cómo cobro. Si yo logro cambiar la métrica de cobro, eso es patear las reglas de juego, eso es patear el tablero y hacer que nadie me pueda comparar. ¿Qué pasa si yo dejo de vender bombillos y empiezo a vender horas de iluminación? ok, ya. ¿Qué pasa si yo dejo de vender seguros de carros y empiezo a vender el seguro con base en los kilómetros recorridos? Y cuando yo cambio eso, veo, se abre un Se abre mundo un mundo. completamente. Ok, bueno, qué interesante. Yo quiero ya acá para finalizar este podcast, ¿qué señales yo debo ver para ya decir, oiga, tengo que cambiar mi precio? Si estás viendo señales, estás en problema y estás tarde. Ok, El precio tiene que ser una disciplina integral de tu empresa. Trimestralmente. Mínimo, trimestralmente. mínimo. Ok. Hay empresas en las que es mensualmente, hay empresas en las que es semanalmente, tampoco, pues, depende de tu capacidad de ejecución, obviamente. Pero si ya estás viendo señales, estás tarde. Ok, listo. Bueno, Ana, Diana, les agradezco mucho por esto. Vamos a tener un taller donde ustedes van a hablar precisamente de todos estos temas ya técnicos. Entonces, pues, qué chévere tenerlas acá, ¿vale? Muchas Bienvenidas. gracias por la Gracias por la invitación.